La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. Origen de la fuente de Matarea. Historia de Job. La fuente de Matarea no tuvo origen por la oración de María. Ella solo la hizo brotar de nuevo. La fuente ya existía, revestida de mampostería, aunque oculta bajo los escombros. Vi que Job había estado en Egipto antes que Abraham y que había vivido en este lugar, donde halló la fuente y ofreció sacrificios sobre la gran piedra que allí estaba aún. En esta ocasión supe que Job fue el menor de 13 hermanos y que su padre era un gran jefe de tribu cuando levantaba la Torre de Babel. De un hermano de este descendía la familia de Abraham. Los descendientes de ambos hermanos se casaban entre sí con frecuencia. La primera mujer de Job fue de la raza de Faleg. Cuando después de varias aventuras fue Job a habitar el tercer lugar, se había casado sucesivamente con 3 mujeres de la raza de Faleg. De una de ellas tuvo un hijo, una hija, la cual, casándose dentro de la misma familia, dio a luz a la que fue madre del patriarca Abraham. De modo que Job venía a ser bisabuelo de la madre de Abraham. La madre de Job se llamó Jotam. Era hijo de Heber y habitaba al norte del mar Caspio, junto a una cadena de montañas, en una de cuyas laderas había bastante calor, mientras en la otra, cubierta de nieve, hacía mucho frío. He visto muchos elefantes en este país. La comarca donde había estado al principio Job era pantanosa y no hubiera sido favorable para los elefantes. Ese país está al norte de una cadena de montañas entre 2 mares. Uno de estos 2 mares, el de Occidente, había sido una alta montaña, según he visto antes, donde habitaban los gigantes y hombres poseídos por malos espíritus antes del diluvio. Había allí una región estéril y pantanosa, ahora habitada, creo, por una gente de ojos pequeños, nariz ancha y pómulos salientes. Al volver Job a este lugar, tuvo su primera tribulación y primera prueba. Después de ella, emigró hacia el mediodía, en el Cáucaso, estableciéndose en esta región. De aquí hizo un viaje a Egipto, dominado entonces por unos reyes extranjeros que procedían de pueblos pastoriles de su país. Uno de estos reyes era de la misma región de Job, mientras el otro provenía de un lugar más lejano donde habitaban los reyes magos. Estos reyes pastores solo eran dueños de una parte de Egipto y más tarde fueron desalojados por un faraón egipcio. He visto gran cantidad de estos pastores reunidos delante de una ciudad donde se habían establecido. El rey de los pastores, compatriota de Job, quería para su hijo una mujer de la raza vecina del Cáucaso, de donde provenía él. Job, con numeroso séquito, condujo a Egipto a aquella novia real, que también era parienta suya. En el cortejo llevaba 30 camellos y gran cantidad de servidores con muchos regalos. Era entonces Job un hombre joven, alto, de tez morena amarillenta, muy agradable, y de cabellos más bien rojizos. Los habitantes de Egipto eran también morenos, pero de color desagradable. Egipto no estaba entonces muy habitado. Solo se veían, de tanto en tanto, grandes aglomeraciones de gente. No se veían tampoco esos grandes edificios que comenzaron a construirse en la época de los israelitas en Egipto. El rey rindió muchos homenajes a Job y, deseando que se estableciera allí con toda su tribu, no quería dejarlo partir. Le dio por habitación la ciudad donde ahora vivía la Sagrada Familia
que entonces era muy diferente. Allí vivió Job 5 años. Era el mismo lugar donde estaba ahora la Sagrada Familia y le había sido mostrada la fuente del agua y la piedra donde ofrecía sus sacrificios. Aunque Job era gentil, era justo y conocía al verdadero Dios, adorándole como a su creador, mientras contemplaba los astros, la naturaleza y la luz. Le agradaba hablar de Dios y de sus obras de la naturaleza, y no adoraba imágenes de animales monstruosos como hacían los pueblos gentiles. Se había imaginado una representación del verdadero Dios. Era una figura humana pequeña, con rayos en torno de la cabeza, y me parece que con alas. Tenía las manos juntas sobre el pecho y llevaba un globo sobre el cual se veía un navío navegando sobre las olas. Quizás le recordaba el diluvio. Cuando ofrecía sacrificios a Dios, el patriarca Job quemaba delante de su imagen diversas clases de semillas. He visto que más tarde fueron introducidas en Egipto unas figuras pequeñas, sentadas como en un púlpito coronado por dosel. Al llegar Job a Egipto, encontró un culto detestable. Provenía de las supersticiones que habían presidido la construcción de la Torre de Babel. Poseían un ídolo con cabeza de buey muy ancha, que terminaba en punta y como levantada en el aire, la boca abierta y los cuernos inclinados hacia abajo. En el interior del ídolo se encendía fuego y se colocaban niños vivos entre sus brazos ardientes, y vi que se sacaban algo de las aberturas de aquel cuerpo. La gente de la comarca era muy cruel y la región estaba llena de animales espantosos. Vi animales negros que parecían arrojar llamas de fuego y volaban en grandes bandadas, envenenándolo todo, puesto que si se posaban en un árbol, éste se secaba de inmediato. Vi animales que tenían las patas traseras muy largas y las delanteras muy cortas, como topos, que saltaban de un techo a otro. Había unas bestias horribles que andaban entre las piedras y los agujeros y se enlazaban a los hombres y los asfixiaban. En el Nilo vi un animal grande, con dientes espantosos y grandes patas negras. Tenía algo del cerdo y era del grosor de un caballo. He visto otros animales horribles, pero el pueblo era aún más abominable. Y Job, a quien habían visto librar a su país de origen de las malas bestias, por medio de oraciones, sentía aversión por vivir entre aquellos hombres y a menudo manifestaba sus quejas a los que lo rodeaban. Prefería vivir entre las malas bestias que entre tales hombres. Lo vi muchas veces mirar hacia el oriente, con ojos llenos de ansia hacia su patria, al mediodía del país más alejado aún que habitaban los Reyes Magos. Tuvo visiones proféticas de la llegada de los israelitas a Egipto y también, en general, de la salvación del género humano y de las grandes pruebas por las que debía pasar el hombre. No pudo dejarse persuadir para permanecer en Egipto y al cabo de 5 años salió del país con todo su séquito. Las pruebas de Job sucedieron por intervalos. Primero gozó de tranquilidad por 9 años, luego por 7 y después por 12 años. Las palabras del libro de Job, y hablando aún el mensajero, equivalen a decir que se hablaba aún en el pueblo de la desgracia que le había acontecido, cuando sobrevenía otra calamidad a afligirlo. Las 3 pruebas las sobrellevó en 3 distintos países. La última, que fue seguida de su prosperidad final, la alcanzó cuando vivía en un país llano, al oriente de Jericó. Aquel país producía incienso y mirra, y tenía una mina de oro, y se trabajaban los metales. En otra ocasión, tuve nuevas visiones relativas a Job. Recuerdo lo siguiente:
Tenía Job dos confidentes, que eran como intendentes, administradores y secretarios suyos, y se llamaban Ahí y Uis u Ois. Estos escogieron de su boca toda su historia con las conversaciones que tuvo con Dios, la cual fue transmitida por sus descendientes, de uno a otro, hasta los tiempos de Abraham y sus hijos, y se servían de ella para instruir a sus hijos con la narración. Por medio de los hijos de Israel llegó la historia a Egipto y Moisés hizo una síntesis de ella, para consuelo de los israelitas oprimidos por los egipcios, y después durante la estadía en el desierto. En un principio era una historia mucho más larga y con mayores cosas que los judíos no hubieran comprendido. Más tarde, Salomón la arregló, haciendo un libro de piadosa lectura. De modo que el libro está lleno de la sabiduría de Job, de Moisés y de Salomón. Es difícil encontrar ahora allí la verdadera historia de Job, pues han variado los hombres de los pueblos, introduciéndose otros más cercanos a la tierra de Canaán. Se le creyó idumeo porque el país donde habitó hacia el final de su historia estuvo habitado mucho tiempo antes de su muerte por los descendientes de Esaú o Edom. Creo que Job vivía todavía cuando nació Abraham. Abraham y Sara en Egipto, la fuente abandonada. Cuando Abraham fue a Egipto, instaló allí su campamento y lo he visto instruyendo al pueblo. Residió allí varios años con Sara, su mujer, y muchos hijos e hijas, cuyas madres habían quedado en Caldea. También Lot vivió en aquel país con su familia, aunque ya no puedo precisar el lugar de su residencia. El patriarca Abraham fue a Egipto una vez, por orden de Dios, a causa del hambre que se pasaba en el país de Canaán, y volvió por segunda vez para recuperar el tesoro de familia de una sobrina de la madre de Sara, que había trasladado a Egipto. Aquella mujer era de la tribu de pastores de la raza de Job, que había reinado sobre una parte de Egipto. Habiendo llegado como criada, casóse con un egipcio. De ellos procedía una tribu cuyo nombre he olvidado. Una de sus hijas fue Agar, madre de Ismael, que por esto era de la misma raza que Sara. Aquella mujer había sustraído un tesoro familiar, a semejanza de Raquel, que robó los ídolos de Labán. Lo había vendido en Egipto por una gran suma de dinero, yendo a parar así a las manos del faraón y de los sacerdotes egipcios. El tesoro era una especie de árbol genealógico de los hijos de Noé, en particular de los descendientes de Sem, hasta el tiempo de Abraham, hecho con piezas triangulares de oro sujetas unas a otras, formando una balanza con sus brazos. Las placas triangulares se hallaban enfiladas, otras indicaban las ramas laterales. Sobre esas placas estaban los nombres de los miembros de la familia y toda su serie. Partiendo del centro de una tapa, se reunían en el platillo de la balanza, donde se hacía descender la tapa por encima. La balanza entera se podía encerrar de este modo en una caja. Las placas principales eran amarillas y grandes, mientras que las de los intervalos eran más delgadas y blancas, como la plata. Oí decir cuánto pesaba todo esto en sidos, representando una suma respetable, aunque los sacerdotes de Egipto habían relacionado diversos cálculos con este árbol genealógico. Mediante sus astrólogos y sus pitonisas, supieron algo de la llegada de Abraham a Egipto. Supieron que eran de origen noble, como su mujer, y que de ellos debía salir una descendencia muy elegida. En sus adivinaciones, querían descubrir los linajes nobles para unirse a ellos por medio de casamientos. Satanás introducía de este modo el libertaje y la crueldad para degradar los linajes más nobles que aún subsistían. Abraham
temía que los egipcios lo mataran por causa de la belleza de Sara. Por eso la hacían pasar por hermana. Y esto no era mentira, pues en realidad era su hermana sanguínea por ser hija de su padre Taré, de otra madre. El faraón hizo llevar a Sara a su residencia para tomarla por mujer. Esto los afligió mucho y rogaron a Dios que los socorriese. Y Dios castigó al rey. Todas sus esposas y la mayoría de las mujeres de la ciudad cayeron enfermas. Asustado el faraón, indagó la causa y descubrió que Sara era la mujer de Abraham. Se la devolvió y le rogó que saliera de Egipto lo antes posible, al reconocer que los dioses lo protegían. Los egipcios eran un pueblo muy singular. Por un lado, eran muy orgullosos y se creían los más grandes y sabios del mundo, y por otro, increíblemente serviles y cobardes, cediendo enseguida cuando creían encontrar una fuerza superior a la suya. Esto provenía de que no estaban seguros de su ciencia y de que no conocían las cosas sino por medio de adivinaciones oscuras y equívocas, que les anunciaban toda clase de sucesos contradictorios y complejos. Cuando el acontecimiento no respondía a sus cálculos, se asustaban de inmediato, por ser muy supersticiosos e inclinados a ver lo maravilloso. Abraham se dirigió al faraón muy humildemente pidiéndole trigo, como a padre de los pueblos, y le ganó la voluntad, de modo que le hizo muchos regalos. Cuando le devolvió a Sara y le rogó que abandonara el país, Abraham le respondió que no podía salir sin antes recobrar un tesoro que le pertenecía, y le habló del árbol genealógico sustraído y llevado a Egipto. El rey reunió a los sacerdotes y estos consintieron en devolverlo, siempre que se les permitiera sacar una copia, cosa que Abraham concedió sin dificultad. Hecho esto, regresó el patriarca al país de Canaán. Vi luego varias cosas referentes a la fuente de Matarea hasta nuestra época. En tiempos de la Sagrada Familia, los leprosos usaban del agua por parecer que tenía una virtud particular, la que aumentó más tarde cuando se levantó una pequeña capilla sobre la habitación de María, con una entrada junto al altar mayor para descender a una cueva, donde vivió la Sagrada Familia durante algún tiempo. Vi entonces a la fuente rodeada de habitaciones y que el agua era empleada como remedio contra la lepra. Se bañaban en ella para curarse las enfermedades de la piel. Esto sucedía cuando los mahometanos eran dueños del país. Los turcos tenían siempre una lámpara encendida en la iglesia, sobre la habitación de María, temiendo que les sucediera alguna desgracia si abandonaban el cuidado de la lámpara. En la época moderna, vi a la fuente en pleno abandono y soledad, a gran distancia de los lugares habitados. La ciudad había desaparecido del primitivo sitio y en los alrededores crecían plantas con frutas silvestres. Un ángel avisa a la Sagrada Familia que abandone Egipto. He visto que la Sagrada Familia abandonaba su residencia en Egipto. Aunque Herodes había muerto hacía mucho tiempo, no pudieron regresar antes porque subsistía el peligro. La estadía en Egipto se le hacía a José insoportable, porque sus habitantes practicaban la más horrible idolatría. Sacrificaban a los niños deformes, y cuando sacrificaban a los mejores, creían hacer una obra más meritoria. Su culto estaba lleno de impurezas y los mismos judíos se contagiaban, pues tenían un templo que decían ser como el de Salomón, aunque era una ridícula vanidad. Poseían una imitación del Arca de la Alianza y en ella conservaban figuras obscenas y se dedicaban a las prácticas abominables del culto idolátrico. No cantaban ya en los salmos hasta que José estableció un orden perfecto en esta comunidad de Matarea. El sacerdote egipcio, que habló en favor de la Sagrada Familia en la ciudad vecina de Heliópolis, donde cayeron los ídolos, se había establecido allí con varias personas, reuniéndose a la comunidad judía. Veía a San José ocupado en su carpintería,
y cuando llegaba la hora de dejar el trabajo estaba triste, pues no le daban el salario y no tenía nada que llevar a su casa, donde se sufría grandes privaciones. Afligido por estas preocupaciones, José se hincó de rodillas en el campo y expuso a Dios su necesidad rogándole que acudiera en su ayuda. He visto que durante la noche se le apareció un ángel en sueños y le dijo que los que buscaban la muerte del niño ya no existían, que se levantara y preparase lo necesario para volver a la patria por los caminos más frecuentados. Le animó asegurándole su protección para que nada temiera. José hizo conocer esta orden a María y al niño Jesús. Ellos, obedeciendo enseguida, hicieron los preparativos con la misma rapidez con que lo hicieron cuando debieron partir para Egipto. Cuando conocieron al día siguiente su destino de partir, muchas gentes se entristecieron por su salida y fueron a despedirse con regalos contenidos en pequeños vasos de corteza. Se veía que su aflicción era sincera. Entre ellos había algunos judíos, aunque la mayoría eran paganos convertidos. La mayor parte de los judíos que habitaban allí habían caído de tal modo en la idolatría que era casi imposible reconocerlos por israelitas. Algunos hubo que se alegraban de la partida de la Sagrada Familia, porque los consideraban magos que tenían por protectores a espíritus maléficos muy poderosos. Entre las personas buenas vi algunas madres con niños que habían sido compañeros de juego del niño Jesús. Había una mujer distinguida que llevaba un pequeñuelo a quien llamaba el Hijo de María. Había deseado durante mucho tiempo tener hijos y por las oraciones de María había conseguido tener esa criatura, a quien llamó Diodato. Ella se llamaba Mira. Vi que daba entonces monedas al niño Jesús. Eran pequeños trozos triangulares, amarillos, blancos y pardos. El niño Jesús, al recibirlos, miraba a su madre. Cuando José hubo cargado el asno con las cosas necesarias, se pusieron en camino acompañados por aquellos amigos. El asno era el mismo que había montado María al ir a Belén. Habían tenido también una burrita en la huida a Egipto, pero José en sus apuros tuvo que venderla. Hasta aquí este capítulo, que como veréis en pantalla es el penúltimo. Si Dios quiere, el próximo viernes será el último capítulo de este segundo tomo de la vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José. Os estoy preparando un vídeo porque como este domingo, si Dios quiere, también empezamos la consagración a María según el método de San Luis María Griñón de Montfort, os voy a dejar a elegir cuál es el podcast que queréis de los tomos que tiene y publicados, cuál es el que más os gustaría que empezara ya de cara a junio, cuando terminemos la consagración, que la terminamos el próximo 31 de mayo. Desde aquí os invito a que participéis también en esta consagración. Ya os dejaré en el vídeo a modo de encuesta el enlace al QR para que si queréis añadiros a mi grupo de WhatsApp y recibir por allí también tanto los vídeos como los textos. Y bueno, espero que me escuchéis este viernes, me sigáis escuchando. Espero que hayáis tenido un bendecido miércoles y bendiciones para todos.